Hola niños, Hola de nuevo chicos. estamos aquí. Hola señor Ángel. Hola Karina, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy contenta de nuevamente estar aquí con usted y con los chicos para tomar el tema número 10. El tema número 10 está en la página 37 de su libro. Se llama Fidelidad a Dios. Es un tema muy propositivo, muy interesante. Hay que poner mucha atención a lo que vamos a ir viendo para ver qué tanto podemos ser nosotros fieles a Dios. Vamos a abrir nuestro corazón primeramente y vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, dime qué debo hacer, concédeme conocer lo que quieres de mí y aceptar con paz lo que me suceda. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues vamos a entrar al tema. Este tema tiene dos preguntas de inicio para que entremos en debate. Como en esta ocasión no podemos entrar en debate con ustedes, vamos a hacer unos pequeños acotaciones o comentarios, Karina y yo, acerca de estos temas, pero sí les recomendamos que en su casa aborden el tema con sus papás, ¿sí? Les va a parecer muy interesante y muy atractivo. O igual, si ustedes tienen algún hermano de su edad o de confianza, un primo, yo creo que la mayoría de ustedes utiliza el celular. Bueno, pues ahora tienen un propósito muy específico para utilizar estos medios electrónicos, ya sea que si no hay alguien de su edad y de su confianza en casa, con un amigo, con un primo, pero sí es importante que ustedes lo tomen, que se hagan estas preguntas o hablen acerca de estos temas con alguien que ustedes consideren de confianza, y si pueden después nos comunican qué les dijeron, qué opinaron. Tu pensamiento era el mismo y cuando terminaron de esta plática siguió siendo el mismo, cambió o cambiaste a la otra persona. Sería interesante escucharlos. Aunque pueda parecer temas muy lejanos para ustedes como preadolescentes, siento que no, porque estos son temas de actualidad que en los medios de comunicación se abordan. Son temas que en la secundaria o en los grados que ustedes van ya los debieron haber abordado. Entonces, de alguna manera, Karina y yo en este momento vamos a dar algunos de nuestros puntos de vista, ¿sí? Para que ustedes pues de ahí tomen un punto de partida y puedan dialogar. ¿De qué vamos a hablar, Karina? Pues mire, señor Ángel, se nos propone que se haga un debate acerca de dos temas. Uno es el aborto y el segundo tema serían las relaciones sexuales. Tal vez ustedes digan, hoy estamos muy chiquitos para esos temas, pero no, chicos, es importante que desde ahorita ustedes vayan teniendo apertura a estos temas y vayan teniendo un pensamiento propio y un pensamiento basado en el amor de Dios y en cuanto a bases que ustedes tengan como familia. Entonces, sí es importante porque a veces, como bien decía el señor Ángel, estos temas ustedes o la televisión se los proponen. Tristemente a veces se los proponen de manera errónea y nosotros así los aceptamos y no cuestionamos, y a veces eso no es correcto. Acuérdense que hemos manejado este término de conciencia adormecida, y a veces eso es lo que pasa, que la tele hace que tengamos una conciencia adormecida. Entonces vamos a entrar al tema. Sí, señor Ángel. Bueno, diga. La mayoría de las veces nosotros pensamos que todo lo que los medios de comunicación dicen es correcto. Sin embargo, está demostrado estadísticamente
que el 90 al 96% de la información que manejan esos medios son erróneos o son falsos. Entonces hay que tener cuidado con la información que recibimos por parte de estos medios. El aborto. Los medios de comunicación, gente que está a nuestro alrededor, gente que están a favor de esto, dicen que es algo bueno, que evitas tener niños enfermos, que evitas tener niños que se mueran de hambre porque no son bien cuidados, y esgrimen muchos argumentos acerca de esto, pero realmente no es así. El aborto está mal desde cualquier punto de vista que lo veamos, ¿sí? Sea por salud, sea por incapacidad, sea por violación. El aborto no debe de ser permitido. De hecho, la palabra de Dios no permite el aborto. ¿Qué opinas, Cali? Sí, nosotros como católicos estamos a favor de la vida, 100%, siempre sí a la vida. Entonces, pero no es como que un sueño o algo ilusorio. Nosotros tenemos unas bases muy firmes. Nuestro Señor siempre nos ha dicho que sí a la vida. Entonces, para nosotros no es posible pensar en el aborto porque estaríamos pensando en la muerte a un ser. Y uno de nuestros mandamientos nos dice no matarás. Entonces, a veces se utiliza un término de feto, se utiliza un término de producto. ¿Usted ha escuchado estos términos, señor Ángel? Claro que sí. Estos movimientos pro aborto no manejan el término de bebé o de producto o de feto, más bien de bebé o de feto, porque eso te da una idea como de que es algo vivo. Ellos manejan el término de producto, ¿sí? Y un producto, pues un producto puede ser unas papas, una veladora, cualquier cosa, ¿no? Entonces ya le quitan la importancia o la connotación de ser un ser vivo. Y entonces es más fácil actuar. Sí, como bien decía, la conciencia adormecida. A veces tenemos esa conciencia tan adormecida que no estamos atentos y compramos esa idea del producto. Pues entonces se hizo un aborto porque pues todavía no era un niño, no. Tenemos que tener bien claro que cuando una mujer se embaraza, desde ese momento tiene un ser vivo, un bebé en su vientre. Entonces, ustedes quisiera que pensaran, ustedes, hay niños de diferentes edades, pero ya la mayoría ya está viendo, en la escuela también les abordan este tema y a veces nos lo abordan de una manera muy superficial. Entonces, o incluso en la escuela nos dan ideas que van en contra de nuestra doctrina. Ok, en cuanto a las relaciones sexuales, ¿qué opina usted, señor Ángel? ¿Qué podríamos comentarle a los niños en cuanto a las relaciones sexuales? Mira, en cuanto a las relaciones sexuales en preadolescentes, es un tema muy delicado. Mucha gente les va a decir que biológicamente ustedes ya son capaces de tener relaciones sexuales, pero no se trata solamente de algo biológico, es algo emocional, es algo que nuestra mente o nuestro corazón actúa de repente, y si hacemos las cosas de forma incorrecta, vamos a sentir un sentimiento de culpa muy fuerte, y a veces esos sentimientos de culpa llevan a los preadolescentes a situaciones muy complejas en su vida. Sí, es cierto. Este tema podrían ustedes desde casa, a lo mejor a algunos les da pena, se chivean, no quisieran escuchar esto, pero no tienen nada de malo, sino por el contrario, ustedes tienen que ir aprendiendo a tocar estos temas con mucho respeto. Y así como nosotros podemos, mediante una cámara, darles un mensaje, ustedes pueden platicarlo y deberían de platicarlo con sus papás, porque ustedes todavía están pequeños, pero ya todos los niños que tenemos, tanto el señor Ángel como yo, de catecismo, están en una edad donde están a un pasito
de ya volverse adolescentes y de que esta parte de la sexualidad despierte por completo en ustedes. Entonces nosotros es nuestra misión acompañarlos desde una perspectiva de una mirada del Señor. Estas relaciones, como bien decía el señor Ángel, ustedes son niños aún, entonces ustedes tienen que tener bien claro que ustedes deben de ser respetados, ustedes no deben de permitir ser violentados, ustedes deben de, si en algún caso alguien te toca en contra de tu voluntad, tú tienes que avisarlo. Si en la escuela un amigo, una compañera, un maestro o en casa un familiar te hace algo en contra de tu voluntad, tú tienes que recurrir a una persona de mucha confianza, a un adulto que te pueda ayudar, que te pueda escuchar y te ayude a salir de ese problema. Tú tienes que tener muy claro que nadie te puede violentar tu parte física, ni tu parte emocional. Tú tienes todo el derecho de que nadie te toque, de que no te amenacen, de que no te chantajeen, de que si me permites tocarte la pierna o darte un abrazo, te voy a comprar este juguete, o te voy a dar dinero, o te voy a dar un premio. No, chicos, ustedes deben de estar muy alerta, muy despiertos, y eso no puede pasar ni lo deben de permitir. Claro, tener relaciones sexuales trae consecuencias de tipo de salud y consecuencias como el embarazo. Y esas consecuencias de tener un embarazo no planeado y luego a una edad tan pequeña es lo que nos lleva de repente a buscar opciones como el aborto. Hay ciudades o estados aquí en la República Mexicana en la que está permitido, pero está permitido por la ley del hombre, no por la ley de Dios. Y dicen legal o no legal, de todos modos es un asesinato. No podemos atentar contra la vida de nadie, y menos contra un ser inocente que está en el vientre de una mujer. Dicen las mujeres, Karina, que ellas tienen derecho en su cuerpo. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo he escuchado en manifestaciones y en las ideologías modernas que las mujeres dicen que es su cuerpo y ellas tienen todo el derecho de que se puedan practicar un aborto, de que puedan asesinar a un bebé, puesto que, no utilizan, para empezar, no utilizan el término de bebé, pero entonces dicen que como es su cuerpo, ellas pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, y esto es falso. Usted decía algo muy asertivo, señor Ángel, en cuanto a esta forma de pensar. Sí, yo me pregunto, si tienen tanto derecho en su cuerpo y no quieren tener bebés, pues pueden tomar la opción de que les quiten la matriz. Si les quitan la matriz y es decisión de ellas, esa es una decisión que están tomando con su propio cuerpo, no con un cuerpo ajeno al cuerpo de ellos. Entonces, como verán, las relaciones sexuales de preadolescentes son peligrosas por la salud y porque puede haber embarazos y porque puede haber como consecuencias abortos por la inmadurez, por la irresponsabilidad muchas veces de nuestros padres, que con tal de que no tengan problemas nuestros hijos, pues hacemos cosas que no debemos, pero eso está mal. Entonces, ustedes chicos están en una edad donde van a empezar a tener curiosidad por estos aspectos. Lo importante es que lo platiquen con sus papás, con personas responsables, que les puedan orientar. Porque si tú como niño lo platicas con pena, con morbo, con otro niño, pues vas a quedar igual o peor. Entonces lo importante es que te acerques a una persona adulta, una persona responsable, que te sepa orientar y que puedan platicar acerca del tema. Lo ideal sería que fuera con tus papás, que tú tuvieras la confianza de acercarte a ellos y de tocar este tema sin que haya ningún malestar de ningún lado y de que puedas tú preguntar, de que te saquen de tus dudas, de que te sepan orientar. Entonces, esto es muy importante que ustedes con las personas de su confianza, con un adulto, sobre todo con sus papás si es posible, que sería lo ideal, toquen estos temas. Y mucho cuidado con el internet o con los medios de comunicación, porque en relación a esto
del aborto y de las relaciones preadolescentes, hay mucha mala información, ¿sí? Y la información buena que llega a salir, por conveniencia de algunos intereses, la borran y dejan solo la información que confunde, que daña, que manipula y que ustedes no deben de permitir que suceda eso. Entonces aléjense, con relación a esos temas, aléjense del internet. Mejor pregúntenle a personas confiables como sus padres o muchas ocasiones con sus catequistas, porque de alguna manera sus catequistas reciben formación acerca de esto para poderlos orientar. A lo mejor no les van a decir cuál es la solución, pero sí los van a orientar hacia dónde se tienen que dirigir. Ok. Vamos a leer la primera de Macabeos 1, 41, 43, 62, 63. Pongan atención porque de aquí van a salir algunas preguntas. Ok. El rey ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y que cada uno abandonara sus costumbres propias. Todos los gentiles aceptaron la orden del rey y muchos israelitas se acomodaron a la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Pero hubo muchos israelitas que se mantuvieron firmes y decidieron no comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que contaminarse con tales alimentos y profanar la alianza santa, y efectivamente murieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como verán, y como comentaba hace rato Karina, en muchas ocasiones nos obligan a hacer cosas que no queremos. Y eso le pasó al pueblo de Israel, que el rey les pidió que se cambiaran a sus ideas y a sus dioses. Pero el pueblo de Israel, muchos de ellos no aceptaron. Ellos siguieron sin comer carne, ellos siguieron respetando el sábado, ellos siguieron haciendo lo que les habían pedido en los mandamientos de la ley de Dios. Hay una pregunta en su libro y dice, ¿cuál fue la orden del rey que causó tanta confusión entre los israelitas? Pues como acabamos de escuchar, efectivamente, lo que causó tanta confusión es que el rey ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y que cada uno abandonara sus costumbres propias. Ok. El rey Antíoco trató de eliminar las religiones y costumbres de los pueblos conquistados y emitió leyes que imponían los valores y la religión griega, quienes adoraban a muchos dioses. Esas leyes obligaban al pueblo de Israel a renunciar a su fe y a sus costumbres. Algunos por miedo adoraron a otros dioses, pero otros se resistieron a abandonar su fe en el único Dios y se rebelaron contra el rey. Fueron perseguidos por rebelarse y muchos pagaron con su vida el ser fieles. A veces el ser fieles a Dios hay un precio, porque a veces pensamos cómodamente que si tú estás cerca de Dios, pues nada te va a pasar, que no vas a tener ninguna tribulación en tu vida. Y como acabamos de escuchar, los que fueron fieles a Dios fueron perseguidos y pagaron con su vida. A esas personas se les llama mártires. Para nosotros los mártires son un ejemplo a seguir, algo que pudieran pensar, bueno, pues aquí, gracias y afortunadamente Dios en nuestro país, pues no somos perseguidos, pero hay otros países donde sí, por practicar tu fe, por decir que crees en Dios, pues te matan. Entonces a veces no es fácil, pero aquí lo importante es que siempre confiemos en el Señor y que nunca lo neguemos. Que pese o pase lo que pase, siempre estemos firmes ante el Señor. Así es. Ya ven que vimos dos preguntas al inicio y es parte de esto. Dice, en la actualidad nos encontramos
con algunas corrientes en la sociedad que tratan de imponer leyes que van en contra de nuestros valores cristianos. Por ejemplo, el aborto. Por ejemplo, la sexualidad de los niños y que tienen derecho a tener relaciones, aún siendo preadolescentes. Y sobre todo, como nosotros católicos, lo ideal es que tengas relaciones sexuales en el matrimonio, que ya tengas la bendición del Señor para empezar con esta parte. Y a veces, pues, se nos hace más fácil evadir la ley de Dios si queremos y hacemos nuestra voluntad. Lo que dice Karina es muy cierto. Hay tiempo para todo, ¿sí? Las relaciones sexuales no son malas, pero tiene su espacio y su lugar. Y el lugar es el matrimonio. Y el espacio es la familia. Entonces, no nos confundamos con lo que escuchemos de repente. Y no se preocupen si otras personas practican algo distinto. Ustedes, desde ahorita que son pequeños, por eso se les va dando una orientación, un camino, los vamos acompañando, para que ustedes desde ahorita vayan dejando de tener esa conciencia adormecida y tengan su conciencia súper despierta. Y no es porque el señor Ángel o Karina les estén diciendo lo que hay que hacer, es porque siempre nos guiamos en Dios palabra. Por eso es importante que no nos separemos de esta formación que tenemos en el catecismo, porque de alguna manera vamos adquiriendo principios y valores muy importantes para nuestra vida futura. Dice, como ciudadanos no estamos obligados a obedecer ninguna ley que vaya en contra de la moral, los derechos fundamentales de las personas o las enseñanzas del Evangelio. Nuestra prioridad debe de ser, ante todo, mantener nuestra fidelidad a Dios. Acuérdense que este tema se llama tal cual, fidelidad a Dios. Y tenemos que ser fieles, tenemos que mantenernos todo el tiempo en fidelidad. Ahorita que estaba leyendo esto, señor Ángel, me acordaba cuando yo era adolescente, es muy fácil que uno adopte esos pensamientos que la vida te presenta. Que uno vaya diciendo, ay, ¿para qué me caso? Si fulanito de tal, pues ya se divorció, o ni duraron casados mucho tiempo, o se pelean, y entonces es muy fácil que uno vaya adoptando todas estas mentalidades equivocadas. Pero una vez que uno encuentra esta formación y este acompañamiento del Señor y permite que el Señor actúe en nuestras vidas, hoy que recuerdo esos pensamientos, digo, bueno, gracias Señor, porque una, estuvo mi mamá como para guiarme y para decirme cuál era el camino. Y otra, que no se me permitió a veces hacer mi voluntad. En ese momento, pues cuando uno es joven, como que quieres hacer lo que tú quieres y piensas que para eso es tu libertad. Pero hoy me doy cuenta que si hubiera hecho mi voluntad, me hubiera equivocado. Y el hecho de no haberme equivocado hoy me da más seguridad, me da felicidad. Soy feliz del haberme casado, el tener a mi familia. Y entonces doy gracias a Dios porque veo a mi alrededor tristemente que muchas parejas o muchos amigos míos son divorciados o tienen ya la segunda pareja, sus hijos no son felices. Y entonces eso, pues, digo, entonces no está equivocado, o el Señor no está equivocado al decirnos por dónde es el camino, ¿no? No sé si recuerdas que hace rato comentábamos, Karina, de que hay personas que nos acercan al camino del Señor. Uh-huh. Y te preguntaba yo, ¿y a ti quién te acercó? Y tú me diste una respuesta. Pero en tu respuesta dijiste, a mí nadie me acercó. Pero al final ya entendimos que sí, hubo alguien que te acercó. ¿Quién te acercó a este camino? Pues Dios o mi mamá. Desde pequeña he pertenecido a esta religión y a veces, como a lo mejor ustedes pequeños, a veces me daba flojera venir a misa. A veces yo decía, ay, ¿por qué mi mamá me dice estas cosas? Ya no está a la moda, ya sus pensamientos ya son viejitos. Pero siempre, al pertenecer a esta religión, pues de alguna forma el Señor estuvo trabajando en mi vida. Y cuando yo me quería zafar,
él pues me lo permitía porque él es un caballero y nunca violenta nuestra libertad, pero al final del día siempre me estaba llamando y fue un llamado de él que después ya no pude decirle no. Bien, tenemos una frase aquí, Karina, ¿nos puedes ayudar a leerla? Sí, pero hubo muchos israelitas que se mantuvieron firmes y decidieron no comer alimentos impuros. Bien, lo que comentábamos hace rato, ellos respetaron los principios que ya traían en su formación. Y entonces, aunque, como decía Karina, les hayan ofrecido algo muy importante, muy interesante, ellos decidieron ser fieles a Dios. Hemos visto que en la misa hay una oración. Nosotros las llamamos peticiones. El pueblo responde a la palabra de Dios que escuchamos en misa. Es llamada también plegaria universal, por la razón de que en esta plegaria se hacen súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren diversas necesidades, por todos los hombres y por la salvación del mundo. Esto es muy interesante porque en nuestra iglesia se nos enseña a que debemos de trabajar para nuestro hermano. Entonces no nada más venimos aquí a pedir por nosotros, por mis necesidades, por lo que yo quiero, lo que yo necesito. También pedimos por el hermano que sufre. Y en esta época que estamos viviendo de pandemia, hay mucha necesidad. Y entonces cuando venimos a misa no pedimos nada más, yo, Karina, por lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pido por el que sufre, por el enfermo, por el que se quedó sin trabajo, por el que no tiene que comer, por los niños que se están quedando sin papá o sin mamá, por todas esas personas que están enfermas, por todas las personas que ya se recuperaron pero tienen secuelas. Entonces, esto es algo muy bonito de nuestra religión, que siempre, hasta en la oración, debemos de pensar en nuestro hermano. Así es. Estas peticiones en misa tienen un orden ya establecido. Dice, por las necesidades de la Iglesia, por los que gobiernan y por la salvación del mundo, por los que sufren cualquier dificultad, por la comunidad local, necesidades de la parroquia, colonia o país. Invitamos al grupo, al final de estas peticiones, que cada uno vaya haciendo las peticiones que tenga o traiga en su corazón o que en ese momento necesite. Vamos a mencionar una de ellas y vamos a cerrar diciendo, Señor, ayúdame a serte fiel. Cuando me amenacen para obligar a hacer algo mal, Señor, ayúdame a serte fiel. Cuando me dé flojera de ir al catecismo y a misa, Señor, ayúdame a serte fiel. Cuando me inviten a consumir drogas o alcohol, Señor, ayúdame a serte fiel. Cuando me inviten a ver pornografía, Señor, ayúdame a serte fiel. Cuando me pidan burlarme de alguien, Señor, ayúdame a serte fiel. Cuando me pidan tener relaciones sexuales, Señor, ayúdame a serte fiel. Cuando tenga tentación de robar, Señor, ayúdame a serte fiel. Cuando me inviten a vender droga, Señor, ayúdame a serte fiel. Cuando me presionen a negar mi fe, Señor, ayúdame a serte fiel. Cuando me inviten a otras religiones, Señor, ayúdame a serte fiel. A ustedes en su casa van a formular peticiones y van a terminar con esta frase: Señor, ayúdame a serte fiel. Y si no pueden formular peticiones, estas peticiones son muy ad hoc para ustedes, porque no ahorita, pero ustedes están a un pasito de ser más grandes, y entonces cuando uno es un poquito más grande, empieza a caminar solo. Al principio siempre mamá te acompañaba y te agarraba de la mano, y poco a poco te fue soltando, y entonces ya caminabas por la calle al lado, y luego ya ibas un poquito adelante, pero mamá iba atrás. Y ahorita tú ya estás a un paso de ella, o algunos de ustedes tal vez ya van solos a la tienda, solos al mercado. Y entonces es
cuando ustedes también ya pueden correr ciertos riesgos, ciertos peligros, como de robar, de vender droga, de alcohol. Y esto es muy importante, que siempre que se presenten estas circunstancias en su vida, ustedes invoquen al Señor y siempre hagan esta petición: Señor, ayúdame a serte fiel, porque al serle fiel a Dios tú le vas a poder decir no a esa tentación, porque esa tentación tal vez se te presente de una manera muy apetecible, porque con los amigos, cuando estamos con los amigos, pues en la euforia, en la alegría, en el éxtasis, ya no medimos riesgos, no medimos peligros. Y entonces, en fiestas de jóvenes, pues ya ahora en la actualidad, a una fiesta un joven no va a sentarse, no va a platicar, pues tan solo su vocabulario cómo empieza a ser. Y ahora en los jóvenes a una fiesta muchas veces, pues tristemente van a tomar bebidas alcohólicas, drogas, cigarro. Entonces ustedes tienen que, si ellos lo hacen, es su decisión, pero ustedes pídanle al Señor que los ayude a serles fieles, para que ustedes puedan hacerle fiel al Señor, para que ustedes puedan decir no a un cigarro, porque a lo mejor nadie empieza con una cajetilla, todos empiezan con una probadita, y después 2, y después 3, hasta que efectivamente terminan con la cajetilla. Y lo mismo con una copa, empiezan a probar, les gusta, les parece que no hay nada malo, y después otra probadita y otra probadita. Entonces, lo ideal es que mientras ustedes todavía tienen esta formación completa y no son conscientes que todavía son niños, no acepten estas cosas. Muy bien, Karina. Tenemos dos frases aquí. ¿Me puedes ayudar con la primera? Sí. Me mantendré firme en la fe ante cualquier ley que vaya en contra de los valores del Evangelio. Esta frase, fíjense, hace rato el señor Ángel decía que hay 2 leyes, la ley del hombre y la ley de Dios. Entonces, por ejemplo, a nosotros se nos dice que una persona es mayor de edad a los 18 años para que ya, pues prácticamente pueda hacer lo que esta persona quiere, ¿no? Pero hay cosas que aunque tengas 18 años, todavía no estás listo, todavía no estás maduro, ni física ni psicológicamente. Entonces, esa es la ley del hombre, pero también nosotros nunca debemos de olvidar que nos regimos por la ley de Dios. Entonces, no solamente tenemos que atender a la ley del hombre, primordialmente tenemos que atender a la ley de Dios. Muy bien, Karina. Pues vamos a pasar a la frase que tenemos en el sacramento de matrimonio. No, perdón, nos falta la frase, la segunda. Sí. Perseveraré en mi formación en la fe para tomar decisiones conforme a la ley de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que formarnos, que las cosas no nos van a llegar directamente del Espíritu Santo. Tenemos que hacer nuestra tarea para que el Espíritu Santo supla todo aquello que nosotros no podamos entender. Pero el Espíritu Santo no va a llegar y nos va a soplar y nos va a llenar de sabiduría. No, tenemos que hacer nuestra tarea. Ahorita afortunadamente ustedes están en la formación del catecismo, pero una vez que termine su formación y ya tengan sus sacramentos, ¿qué va a pasar? Tenemos grupos juveniles, tenemos grupos de muchos tipos en los que ustedes se pueden insertar, el coro, pueden formar ustedes algún grupo para interactuar con los vecinos, llevar despensas, algo se puede hacer, pero tenemos que seguir perseverando y formándonos en la fe. Sí, porque a veces pensamos que por el hecho de ya haber hecho mi primera comunión y haber hecho mi confirmación, hasta luego y hasta que me caso, y eso si me caso me vuelvo a presentar a la iglesia. Y no, chicos, y si no es en esta parroquia, habrá en alguna parroquia donde tú puedas encontrar un grupo en el cual puedas servir al Señor y te sigas formando, porque aquí lo importante no es de que pertenezcas a la iglesia en algún grupo, lo importante es que tú perseveres en este camino y que no abandones a Dios, que sigas teniendo a Dios presente para que seas feliz, para que te equivoques menos en tu vida. Así es, pensaremos que podemos abandonar a Dios, sí,
pero Él jamás nos va a abandonar a nosotros y va a estar constantemente ahí para que en el momento que quieramos regresar, nos va a tomar de la mano y nos va a llevar por el camino. Entonces perseveremos. Ahora sí, vamos al sacramento del matrimonio, a la frase. El matrimonio se funda en el amor y necesita ser cuidado, cultivado y defendido día a día con el esfuerzo de cada uno. El matrimonio, el señor Ángel me daba un ejemplo muy bonito. ¿No lo puede compartir? Claro. Yo, para tratar de entender esto, visualizo una plantita. Alguien me regala una plantita. Y lo menos que puedo hacer yo es agarrar y ponerla en mi mesa y decir que Dios te acompañe. Pero si yo no le doy cuidados a esa plantita, si no le riego de vez en cuando, si no le remuevo su tierra, si no le quito las hojitas que se están dañando, esa plantita va a terminar por morirse. El matrimonio es así. Por eso dice, el matrimonio necesita ser cuidado, ¿sí? El matrimonio se tiene que llenar de detalles día a día, de amor día a día, de comunicación día a día, para que ese matrimonio se vaya haciendo sólido y vayamos avanzando juntos los dos, cultivando y defendiendo cada día. ¿Qué dice? Que no es solo una vez cada que me acuerde, día a día, todos los días tengo que trabajar para defender ese amor, esa unión, ese matrimonio que tenemos. Ok, chicos, aquí también veíamos este tema de las relaciones sexuales. En el matrimonio se funda en el amor. Entonces, decía el señor Ángel algo importante. Las relaciones sexuales no son malas. Lo importante es que tú, cuando ya tomaste el sacramento del matrimonio, entonces esas relaciones sexuales hechas con amor toman una dimensión distinta a que cuando eres niño o joven, que tienes relaciones por placer humano nada más, ahí no hay amor, nada más es algo muy, ¿cómo podré decir? Muy carnal. Muy carnal. Entonces, y eso no está fundado en el amor, y eso es pasajero, y eso es triste. Tiene que ser algo fundado en el amor, algo que no te deje como que hice algo malo, como que cometí un error, como que me arrepiento. No, chicos, por eso es tan importante que ustedes vayan conociendo lo que es el sacramento del matrimonio, este hermoso sacramento. Muy bien, niños. Tenemos un ejercicio, unas flechitas, tenemos que irle poniendo letras y se va a formar una frase. Por favor, hay que hacer este ejercicio. Y también tenemos que hacer la oración de la semana. En esta ocasión es la número 3 del anexo de las oraciones vocacionales, que está al final de sus libros y que ya deben de saberlo. Pues eso es todo por nuestra parte, niños. Les damos gracias por estar aquí pendientes y pues no sé, algo que quieras decirles, Karina. Que fue un placer estar con ustedes y ojalá retomen este tema con su familia. Nos dio gusto estar con ustedes, nos vemos la siguiente clase.